Hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? Feliz año, primera entrevista del año 2023 y qué mejor forma de arrancar este año que con una entrevista con mi compañero de podcast, tu podcast católico, que si no se han suscrito, por favor pueden suscribirse a este podcast católico, que este mismo mes de enero vamos a arrancar ya con la segunda temporada. Mi hermano Jimmy desde México, Jimmy Carranza, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tal, mi hermano? Feliz año. Te deseo a ti, a tu esposa y a todos los hermanos que nos están escuchando y desde ya están abriendo sus canales, sus plataformas para ver esta entrevista. Bienvenido. Bueno, Jimmy, gracias por aceptar la invitación. De hecho, pues me comentaste que apenas ayer llegaste a México, pues estabas en tu país, El Salvador, y pues muy amablemente, a pesar pues obviamente del cansancio, aceptaste la entrevista, ¿ok? Y ahora, ¿por qué? Ustedes se preguntarán, Miguel, ¿por qué invitó a Jimmy? ¿Por qué está tan emocionado para hablar el día de hoy en esta entrevista? ¿Ok? Porque pues las personas que siguen este canal, las personas que siguen también a Jimmy en sus distintas redes sociales, pues saben que Jimmy es un protestante converso al catolicismo. De hecho, yo pues le hice una entrevista bastante extensa que pueden conseguir también acá en el canal. Se la voy a dejar acá en los comentarios y en la descripción para que la vean completa, donde pues él habla totalmente abierto y sin reservas de su conversión al catolicismo. Y de hecho, parte de esta entrevista, pues Jimmy nos habla de que él pues confirmó su conversión y que estaba pues en el camino correcto gracias a los libros, a los escritos de nuestro fallecido Papa Benedicto XVI. Así que pues Jimmy, pues antes de hablar sobre ese tema, me encantaría pues también conocer pues lo que has sentido, ¿no? En estos últimos días de luto que está viviendo la Iglesia por el fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Pues sí, es una consternación, es un dolor porque tenemos una pérdida irreparable de una de las más grandes lumbreras que la Iglesia ha dado al mundo, ya que el Papa Benedicto XVI pues no solo era un hombre versado en los temas doctrinales, sino que era un hombre conocedor de muchos elementos del saber, conocía mucho de historia, conocía mucho de filosofía, y su aporte a la humanidad pues definitivamente ha sido muy grande, muy significativo. Aparte de que su legado como pontífice breve fue muy grande, muy fuerte. De hecho, veía una entrevista del Papa Francisco donde él recapitulaba cosas que él hizo que nadie se hubiera atrevido, y era un hombre que se le describe como muy tierno, pero al mismo tiempo muy estricto en aspectos de la Iglesia. Entonces, definitivamente nos sentimos los que de alguna manera recibimos beneficio espiritual a través de su persona, pues nos sentimos tristes, nos sentimos consternados por su fallecimiento. Y Jimmy, pues yo sé que es muy pronto para decir algo así, pero ya veo que hay muchas voces que están pues ya diciendo que Benedicto XVI podría ser nombrado doctor de la Iglesia. O sea, ¿qué tú crees al respecto o qué se necesita, ¿no?, para ser declarado doctor de la Iglesia? Bueno, básicamente su aporte, el aporte que él ha dado a la Iglesia, vale la aclaración. El hecho de que sea doctor de la Iglesia no quiere decir que sea santo. Eso es otro título, ¿de acuerdo? Hay muchos doctores de la Iglesia que no son santos, hay que aclarar esto. Pero significa que su aporte fue enriquecedor en el mundo de la teología, de la espiritualidad, de la ascética, de muchos temas que se necesita, y el aporte de él pues definitivamente es indiscutible. Todo lo que él ha dado, te puedes imaginar, uno de sus aportes principales a pedido del Papa Juan Pablo II, de su santidad el Papa Juan Pablo II, fue el Catecismo de la Iglesia, que vino a sentar las bases, sobre todo aquellos que necesitábamos
un timón en medio del mar para saber a dónde estábamos parados o hacia dónde íbamos a dirigir nuestra fe. Entonces, eso se necesita pues para que los nombren doctor, que su aporte haya sido tan grande. Y a veces, a lo mejor su aporte no es solo su sabiduría, sino su vida ascética. Tenemos el caso de Santa Teresita o las Teresas, por ejemplo, ambas doctoras, y Santa Teresita, la niña de Lisieux, ella no era una teóloga connotada, pero su aporte en espiritualidad fue tan grande que fue coronada con este título. Wow, y de hecho, sabes que ayer estaba leyendo un artículo y por eso fue que me recordó esa parte de tu entrevista, porque pues de hecho el artículo pues nombraba como 10 testimonios de inclusive ateos, personas de otras religiones, protestantes, que pues se habían convertido gracias a que pues escucharon un discurso del Papa Benedicto XVI o leyeron una entrevista. Inclusive por allí vi un testimonio de que solamente cuando el Papa estaba como en un aeropuerto, este señor, y estaban pasando cuando estaban nombrando al Papa Benedicto XVI y cuando estaba dando como su primer discurso como Papa, y pues esta persona que se declaraba atea, solamente con verlo, dice él, o sea, sintió como que algo lo traspasó y desde ese momento comenzó a interesarse por la fe y fue luego bautizado católico. También ayer leí un ex pastor protestante que pues él decía que su introducción, o sea, cuando estaba en su seminario protestante, uno de los libros que le dieron en un seminario protestante era el libro de Joseph Ratzinger, Introducción al Cristianismo, y él decía, wow, pero ¿cómo me van a dar un libro de un cardenal católico? Y así muchos testimonios, pero pues me encantaría en este momento escuchar el tuyo. O sea, ¿en qué momento tú te encuentras con los libros de el cardenal Joseph Ratzinger, o ya era el Papa Benedicto XVI? No, era el cardenal Joseph Ratzinger todavía. Estaba lejos de ser el Papa en esos entonces. Era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, el guardián de la doctrina de nuestra fe. Yo ni siquiera sabía de su existencia. Yo venía del protestantismo y pues lo que yo sabía era Biblia, nada más, y algunos autores renombrados en el mundo protestante. Entre ellos uno de los teólogos conocidos del mundo protestante, Josh McDowell. Sí, era yo muy ávido a la lectura de la fe profunda. Acordémonos que la teología es la profundización científica de la fe, porque están los niveles. Primero está el querigma, que es la llamada a la conversión, luego está la catequesis, que es una profundización a la fe, y luego está la teología, que es una profundización científica de la fe. Entonces siempre me gustó mucho esa parte, pero desde la perspectiva protestante, ¿no? Cuando me hice católico, tú te acordarás en el testimonio que compartí contigo, tuve un reto de predicar sobre María Santísima. Sí. Y a ese punto yo no sabía nada sobre la Virgen. Entonces, al menos cómo lo veían los católicos. Yo lo entendía desde la perspectiva protestante, ¿no? Pero como lo miraban los católicos, yo no lo entendía. Entonces, empecé a volverme asiduo a la lectura católica para conocer de María. Y en la medida en que yo conocía más sobre la Virgen María a través de la lectura, y te estoy hablando de lectura teológica, no libritos sencillos de devocionales, no, lectura teológica sobre María, pues mi fe fue cobrando forma católica, se quebró en mi mente todos los paradigmas, todas las estructuras mentales que había, y realmente descubrí que en el catolicismo había algo más de lo que yo había aprendido. Fue en ese entonces que hice un alto en mi vida y decidí hacer un cambio. En ese punto yo estaba estudiando ingeniería eléctrica en una universidad católica de El Salvador y le di a mis papás el peor regalo de su vida. Dejé la ingeniería
y empecé a estudiar un profesorado en ciencias religiosas, teología, en la universidad. Y dentro de las materias que se llevan en la universidad están las materias más difíciles, que es la teología dogmática. La teología dogmática es donde tú estudias todo el aparato dogmático de la fe. Claro, el que no entiende de dogmas, el que es, perdóname la expresión, burro en estas cosas, cree que los dogmas solo son verdades asentadas per se, dichas por un papa. Los dogmas son verdades irrefutables de la fe que no podemos negar porque están así. Uno de esos dogmas es la Santísima Trinidad, ¿no? Y eso no se lo inventó ningún cura, aparece en la Biblia, ¿no? Esos son dogmas densos, fuertes, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ese es otro dogma. Entonces, en este cúmulo de materias de teología dogmática es cuando estudias lo esencial, ¿no?, de la fe. Y uno de los libros que yo tenía que estudiar, que me lo compré, por cierto, todavía lo conservo, se llama Teología Dogmática e Introducción a los Sacramentos. Así se llama. Y cuando leo el autor, son dos autores, no recuerdo el otro, pero el primero era el cardenal Joseph Ratzinger. Se llamaba Introducción a los Sacramentos y Teología Dogmática, así se llamaba el libro. Y era Joseph Ratzinger el autor. Bueno, Joseph Ratzinger, ¿quién es? Algún curita de la iglesia, ¿no? Y empiezo a leerlo, y para mí el Papa estaba escribiendo en chino. No entendías nada. No entendía nada de lo que era nada, Miguel. No entendía nada. O sea, era un denso. Era un hombre denso explicándole a un burro la teoría de la relatividad. O sea, no entendía nada de lo que él explicaba. Y era una de mis materias que tenía que cursar en la universidad. ¿Qué es esto? ¿Con qué me he topado? Y apenas estaba empezando la parte introductoria a los sacramentos y la Eucaristía. No entendía. Y me leí el primer capítulo, por lo menos me lo habré leído unas 30 veces. Y a las 30 veces, medio empezaba a digerir todas las palabras de este hombre. Y es que para poder entender a Joseph Ratzinger tenés que habituarte primero a su manera de hablar, a su manera de expresarse, ¿sí? Conocer que estás hablando con un científico de la fe. No estás hablando con un curita de pueblo, estás hablando con un científico de la fe, un hombre que se hace análisis densos sobre la Eucaristía, por ejemplo, que era lo primero que yo tenía que estudiar. Y cuando él pregunta en ese libro, o se plantea la situación, ¿qué fue lo que entendieron los judíos cuando Jesús dice: el que me come a mí y bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna? ¿Qué entendieron los judíos? Si tú eso se lo preguntas a común denominador de católicos, te va a decir: ¿entendieron bien o entendieron mal? Les puedes preguntar, ellos te van a decir: entendieron mal. Y el Papa dice: entendieron perfecto lo que Jesús dijo, porque se escandalizaron. ¿Qué está diciendo este? Que para obtener vida eterna hay que comérnoslo a él. Eso fue lo que entendieron los judíos. ¿Entendieron mal o entendieron bien? Entendieron bien. Perfecto. Eso fue lo que Jesús dijo. Y ese fue el escándalo que hizo que en el capítulo 6, verso 66, dijera: a partir de ese momento muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Porque fue una declaración escandalosa. Pero, y Miguel, esas reflexiones solo pueden venir de un científico de la fe. Y ahí te plantea el qué dijo Jesús. El cómo nos lo vamos a comer, pues ya ese es otro. Nosotros decimos en mi país,
es pisto de otro banco, ¿no? Es dinero de otro banco. Pero lo que quiero llegar a explicarte es que para mí era difícil, después de medio leer por encima la Biblia y lo que te explicaba el pastor por ahí, a hacer esos análisis tan densos sobre la fe, realmente era desquiciante, ¿no? Y eso me hizo como sacudirme y entender cómo piensan los católicos, darme cuenta cómo piensan los católicos, que no pensamos como el mundo es simplista, los protestantes son simplistas, el protestante es, si lo dice la Biblia lo creemos y si no lo dice la Biblia, literalmente no lo creemos. Sí. Y ellos no piensan así, no piensan, solo aceptan lo que se dice, A, B, C, nada más. Pero entre sacar de los versos bíblicos tanta enseñanza, wow. Entonces, ese fue mi primer impacto que tuve con Ratzinger. Un hombre que realmente es un libro, así mira, el libro de grueso que tengo sobre él, y lo he leído muchas veces, y cada vez que lo leo le saco más. Y aparecieron una serie de documentos de él que empecé a leer y no son libros de lectura rápida, de sentarte y empezar a leer, no. Luego tenemos el Papa. El otro encuentro impactante que yo tuve fue cuando el Papa San Juan Pablo II pidió y ordenó a un grupo de teólogos, dice en la introducción del catecismo, la tarea de crear un catecismo. ¡Ah, qué bonito lo que va a hacer el Papa! Y encabezada por el cardenal Joseph Ratzinger. ¡Hala! Wow. Aquí me encargaron el catecismo al cardenal Joseph Ratzinger, a ese viejito que apenas le entendía yo el primer libro que conocí, y ahora voy a enfrentarme a un catecismo y doblemente más grueso que el libro que yo me leí de él. Y él empezar otra vez con esa sapiencia de ese hombre, y aunque todo el catecismo no es autoría del cardenal, pasó por sus manos, pasó por su filtro, pasó por su venia, pasó por su aprobación, ya que era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y entre los muchos escritos, los que somos ávidos a la lectura, vamos a encontrar las pinceladas teológicas del cardenal. Por ejemplo, cuando habla acerca de la apostasía de los últimos tiempos, en los numerales 800, me parece, del catecismo, o el 600, no recuerdo, habla acerca de esto. Wow, ahí vas a ver el rostro de Joseph Ratzinger hablando. Toda su sabiduría, todo su conocimiento, que te quedas, este hombre de plano tiene una sabiduría que no es de aquí. Y Jimmy, por ejemplo, pues obviamente ya luego de todo esto que leíste, luego de lo que pues el Señor obviamente te permitió comprender y entender, porque hay mucha gente que a la primera no entiende nada, dice, no, yo para qué voy a leer esto, o esto no es lo que yo estaba buscando, y precisamente pues el Señor te permitió no solamente conocerlo al encontrarte con ese libro, sino que pues luego, después de tantas lecturas, fuiste comprendiendo y entendiendo pues esa gran inteligencia que tenía el Papa Benedicto XVI. ¿Qué sentiste cuando lo nombran Papa y qué sentiste cuando renuncia a la Iglesia? Mira, cuando lo nombran Papa fue una alegría indescriptible, porque como él entró Papa, es decir, reinando como Papa, ya que había muerto San Juan Pablo II, pues él había tenido en ese momento el papel de itinerante del pontificado, ¿no? Y no es tradición, según lo que se relataba en aquel entonces, no es tradición que el que entra Papa salga Papa. Entonces, resulta pues que entran al cónclave, y cuando aparece el humo blanco, yo dije,
ojalá quedara Joseph Ratzinger. Esa fue mi expresión. Ojalá quedara Joseph Ratzinger. Pero era una expresión de, pero eso es imposible. No va a pasar, ¿no? Y cuando anuncian a Benedicto XVI, va saliendo Joseph Ratzinger, te juro, mi hermano, yo lloraba de alegría. No puede ser que este señor ahora vaya a encabezar la iglesia, que vaya a dirigir la iglesia. ¡Qué barbaridad! Y lo primero fue la expectación ante lo que nos iba a decir. No tanto en el discurso inaugural. Honestamente te digo, no recuerdo nada de su discurso inaugural. Pero sí me acuerdo cuando él escribió su primera exhortación apostólica, Deus Caritas Est. La esperaba yo como no tenés idea, porque yo le comentaba a la gente que conocía o a mis hermanos en la comunidad, les decía, este señor a saber con qué fumada va a salir, a saber qué densidad nos va a sacar. Qué bárbaro, yo ni vamos a entender lo que nos va a decir Ratzinger. Y va saliendo con una exhortación simple y sencilla. Deus Caritas Est. Dios es amor. Esa era su carta de presentación. Pero vuelvo al punto. Empieza a hablar sobre el amor un científico de la fe. Y todo lo que decía destilaba sabiduría en aquella exhortación. Y cómo fue desglosando todas las concepciones de amor hasta llevarnos a la esencia misma del amor ágape, el amor oblativo, el amor que se entrega, el amor que se da desinteresadamente, presente en Jesucristo. Cómo desmenuzó teológicamente el amor. Eso verdaderamente me sacó de mis quicios. Y así vinieron otros demás documentos que definitivamente cumplían mis expectativas. Aparecieron ciertas controversias en torno a casos muy polémicos, muy duros en la iglesia, que realmente dolieron mucho en el corazón. De alguna manera yo estuve cerca de alguno de estos acontecimientos, por ciertos vínculos en mi vida apostólica. Por ejemplo, cuando se destapó el caso de el fundador de los Legionarios de Cristo, que ni menciono el nombre porque ahora es el innombrable, al que el Papa Benedicto XVI declaró delincuente en la fe. ¿Qué imaginas que un papa diga eso? Sí. Así lo declaró. A mí me pegó mucho porque yo estaba vinculado al mundo de los Legionarios de Cristo. Me impactó muchísimo. A la comunidad de los legionarios definitivamente los golpeó y fueron muchas controversias. Cuando el Papa renuncia, evidentemente el morbo, la política y mucha gente empezó a especular y a decir cosas feas. Ya aparecieron los seguidores de la Guerra de las Galaxias, que el imperio oscuro estaba detrás del Papa y que Darth Vader lo hizo renunciar y todas esas estupideces que salen. De hecho, hoy en día están resonando más estas fuerzas oscuras, que de hecho eras como una de las últimas preguntas que te quiero hacer, porque pues de hecho ya hemos hablado bastante tanto en este canal como en nuestro podcast. Y nuestra postura, obviamente, como fieles católicos hacia el Papa Francisco, pues han aprovechado con este fallecimiento del Papa Emérito, y muchos están diciendo que la sede está vacante, que no hay Papa, y tristemente algunos sacerdotes y laicos andan, y obispos, en esta tónica. ¿Okay? ¿Qué piensas, no? Que en un momento más bien que debe ser de recogimiento, de oración, ¿okay? Por la iglesia, por el eterno descanso del Papa Benedicto XVI, surjan y sigan todas estas cosas
que hablan de que el Papa Francisco no es el Papa verdadero. Bueno, primero remontémonos a la renuncia, ¿verdad? Para Sí. poner en autos lo que te voy a contestar de esto. La renuncia, desde mi perspectiva, obedece simplemente a que él es un hombre de libros. Él es un hombre, era un hombre interior, de recogimiento. Y ser el Papa implicaba llevar una vida pública, llevar una agenda apretada. Viajar, compartir. Viajar, exactamente, que no era lo que él quería. Y es desgastante, esa vida debe ser desgastante, ¿no? Es más, el mismo Papa Francisco en algún momento dijo que él quería dedicarse solo a lo pastoral y que pusieran a otro en vez de él para que gobernara la iglesia. ¿Sí? Que él seguiría siendo el Papa, pero solo en lo pastoral, no en la parte administrativa, logística. Entonces siento que Benedicto pues no estaba preparado para eso y la carga le quedaba demasiado pesada. Y pues acompañado de todos los escándalos, de la traición de uno de sus colaboradores cuando filtró una serie de información, pues posiblemente el Santo Padre se sintió muy agobiado y dijo, no, yo no puedo con esto. Mejor otro que sea más fuerte, que tenga otro carácter, que se haga frente de esto y yo mejor me hago a un lado. ¿Sí? Creo que por ahí iba la renuncia de su santidad y se dedicó a la oración, al recogimiento, al estudio, que era su mundo, ahí era su salsa, ¿no? Ahora los detractores, pues estos que siguen a la guerra de las galaxias, lo digo de manera sarcástica porque se vienen inventando cada cosa. Pues estos siguen, ¿de acuerdo? Detractores del Papa Francisco. Yo estoy a favor de lo que dice el padre exorcista Antonio Fortea. Si el Papa fue elegido por el Espíritu Santo, entonces el que se equivocó fue el Espíritu Santo. Ahí no podemos hacer más. Y dudar o creer que el Espíritu Santo se haya equivocado, cuidadito. Sí, eso es una herejía grandísima. Porque estás cometiendo un pecado de los cuales no hay perdón, lo dijo Jesús. Claro. El pecado contra el Espíritu Santo no hay perdón. Entonces, yo sí creo que el Papa Francisco es el Papa elegido por Dios, por el Espíritu Santo. Sí. Que es humano, hombre, es humano. Sí. El mismo Cristo eligió a Pedro. Y el mismo que eligió Cristo dijo, la noche en que Jesús fue entregado, dijo que no lo conocía. A ese ni lo conozco. O sea, si Pedro, que estuvo de la mano con Jesús, falló, cometió errores, ¿por qué no los va a cometer Francisco? Si es que los ha cometido. Yo no estoy argumentando ni diciendo que los ha cometido. Si es que cometió un error, tiene derecho, pues es humano, no es perfecto, no es Dios. No es Dios, ¿sí? Que la infabilidad, es que estamos mezclando, como decimos en mi tierra, la gimnasia con la magnesia. Una cosa es la infabilidad en cuanto a los temas doctrinales y otra cosa es su vida humana, o sea, no se puede mezclar. Si tú le preguntas ahorita a su santidad, el Papa Francisco, cuál es la raíz cuadrada de 584.688, obviamente no va a saber. Claro. No lo va a saber, pero si hablamos en temas de fe y él va a tener que dar, después de un proceso, de un estudio, una postura ex cátedra, su postura es irreversible y al mismo tiempo infalible. ¿Por qué? Porque es algo de fe. Y repito, no es que se lo sacó de la manga de la camisa. Que porque puso en el jardín del Vaticano a la Pachamama, pues ese es el hijo del diablo. Ay, Dios santo. Si supieran cuántas cosas se conservan en el Vaticano, mucha gente se escandalizaría de lo que hay en el archivo vaticano. ¿Sí? De lo que los papas han poseído a lo largo de los siglos y no por eso sean el diablo. Entonces, decir de que la sede está vacante, pues esa es una
un atrevimiento grave, ¿no? Para esta gente que sigue alimentando teorías conspiranoides en contra de su santidad, que no lo aceptan. Es tanto como no aceptar el gane de Argentina en el Mundial. ¿Qué le vas a hacer? Ya, son los campeones mundiales, ¿y qué le vas a hacer? Y ya. Y ya, él es el Papa y ya no lo vamos a cambiar. El Papa no se elige democráticamente, que no entendiste. No se elige democráticamente, se elige jerárquicamente. Y quien lo eligió no fueron los hombres, fue el Espíritu Santo. Que no logras entender eso, tú que estás detractándote en contra del Papa, sea cual haya sido la motivación, el modo, la forma en que se eligió a Francisco, pues fue el Espíritu Santo al final, que si no estuvo bien, pues eso es cosa de Dios. No podemos corregirle la plana a Dios. Dios escogió a Pedro para dirigir la iglesia, y los que hemos estudiado historia de la iglesia sabemos toda la controversia que se generó en torno al pontificado de Pedro. Cuánta división se generó porque no aceptaban a Pedro. Y el mismo San Pablo decía que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, que yo soy de Pedro. Todo el mundo vivía en esa zozobra queriendo elegir a uno que fuera mejor. Pero que aquí no es por simpatía, es por obra del Espíritu Santo. Y ya, mi hermano, ya no podemos hacer más. Así es, de verdad que muy interesante, Jimmy, pues todas tus aportaciones con respecto a este tema, parte de tu testimonio, lo que has aprendido, y obviamente seguirás y seguiremos aprendiendo, porque pues en estos más de 10 años que estuvo el Papa emérito pues reflexionando, meditando, orando y escribiendo, estoy seguro que pues seguirán saliendo pues cosas maravillosas que escribió el Papa Benedicto XVI, que nos seguirán ayudando a edificar y profundizar en nuestra fe cristiana católica. Nuevamente, muchísimas gracias, Jimmy, por haber aceptado esta entrevista, como dije al inicio, apenas llegando a tu casa, a tu país, de unos días de compartir con tu familia. Nuevamente, pues los invito a que se suscriban no solamente a este canal, sino al canal de Jimmy, que vamos a colocar acá en la caja también de descripción, y al podcast que tenemos en conjunto que se llama Tu Podcast Católico, que ya va a venir la segunda temporada. Así que un fuerte abrazo, Jimmy. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Amén.